Bueno, muchas gracias por estar acá en esta charla sobre arqueología, derechos humanos y patrimonio. En esta oportunidad vamos a contar con Laura Uguiñe, que es profesora en ciencias antropológicas con orientación en arqueología, por eso es una experiencia nueva, digamos, en un campo nuevo en relación a las charlas anteriores que tuvimos. También es magíster en restauración y gestión integral del patrimonio construido. Trabaja desde 2009 en el sitio de memoria el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Club Atlético, y allí en este momento coordina el trabajo del equipo. También ha llevado planes de trabajo de investigación en ex centros clandestinos, en varios de ellos, Montresorleti, Soletti, Olimpo, la Escuelita de Farmellá, bueno, varios de ellos, quienes vieron la gacetilla tienen allí el detalle, y ha participado además de la ONG Acciones Coordinadas contra la Trata, donde también participó como peritos, como perita. Y bueno, la charla de hoy en particular se va a referir específicamente, ¿no es cierto?, sobre esta relación entre la arqueología, los derechos humanos y el patrimonio. Bueno, Laura, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Realmente este campo para nosotros es muy novedoso e interesante, así que bueno, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad me parece un desafío grande, espero poder aportar en esto de los peritajes, y bueno, era difícil saber qué de todo lo que hacemos contar, así que bueno, elegí un par de experiencias. Voy a compartir pantalla, vamos a ver si esto funciona. Supone que está todo chequeado. No. ¿Ahí la están viendo? Sí, ahí se ve. Bien, perfecto. Bueno, y antes que nada también agradezco a varios compañeros sobrevivientes y familiares que ya vi ahí que ingresaron, que nada, me da placer poder contar todo este trabajo que venimos haciendo, y poder compartirlo también con la presencia de ellos. Bueno, nosotros, los trabajos que voy a contar no fueron realizados en el marco de peritajes oficiales, sino determinados por la justicia, sino en el marco de trabajos de relevamiento y puesta en valor, ya sea para acondicionar los lugares como espacios de memoria, o en el marco concretamente de investigaciones y relevamientos específicos de estos edificios que fueron centros clandestinos. Por haber sido estos edificios centros clandestinos, en muchos casos se enmarcan en causas judiciales que están actualmente activas por delitos de lesa humanidad, y algunos de estos inmuebles tienen, por ejemplo, protecciones patrimoniales como órdenes de no innovar, que implican algunas cosas al momento de intervenir. En este sentido, muchísima de la información generada termina muchas veces volcándose a las causas sin haber sido determinadas esas pericias por la justicia. Un poco para ponernos en contexto, en Argentina tenemos una ley que es la 26.691, que declara a los sitios de memoria como lugares que donde funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado. Y es misión de la Dirección Nacional de Sitios y actualmente de Espacios de Memoria la preservación, señalización y difusión de estos sitios. Y el Estado Nacional Argentino, a la vez, en el marco de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, asumió una función que es la de investigar y relevar estos lugares que
funcionaron como centros clandestinos, y también hacer el listado de víctimas, lo cual nosotros lo conocemos como el registro único de víctimas del terrorismo de Estado. Hasta la fecha fueron identificados casi 800 centros clandestinos. Yo siempre recuerdo que hace 11 años atrás, cuando yo empecé a trabajar en esto, decíamos que eran 500. Digo, esto es un listado que está en permanente construcción. 221 de estos centros fueron señalizados hasta hoy, hasta la semana pasada, y poco más de 30 de estos sitios fueron recuperados como espacios de memoria. Como sabemos, y no está de más decirlo, hay una ausencia importante de información por parte de las fuerzas del Estado, que básicamente siguen manteniendo un pacto de silencio, y esto hace que la mayor parte, por ejemplo, muchos secuestrados no sepan en dónde estuvieron secuestrados, muchos familiares no sepan dónde sus familiares estuvieron secuestrados, y por supuesto también no sepan dónde están los restos de sus seres queridos, y muchísimos jóvenes todavía hoy tengan la identidad sustraída, razón que todos los trabajos que hacemos de alguna forma son tendientes a responder todos estos vacíos de información productos de este pacto de silencio que se mantiene hasta el día de hoy. El primer caso que me gustaría contarles, busqué casos diversos. El primer caso que me gustaría contarles es una experiencia que hicimos en el D2 de Mendoza. Fue una experiencia de solo 4 días. Como les decía, la dirección de sitios a su vez asesora y guía, digamos, a los lugares que se están recuperando como espacios de memoria, y esta misión tuvo esa idea o ese objetivo, que era poder colaborar en lo que es la investigación material de este lugar. El departamento D2 de Informaciones de Mendoza se ubica en el Palacio Policial, funcionó como centro clandestino, y pasaron por allí cientos de desaparecidos, e incluso también hubo niños y niñas. Del total de la superficie, es un edificio enorme, del total de la superficie solo una porción muy pequeña, del primer piso y un entrepiso, se recuperó en el 2015 como espacio de memoria. Unos calabozos, unas habitaciones y una sala de tortura que está en el subsuelo. El resto del edificio actualmente se encuentra utilizado por diversas funciones del Estado. Por ejemplo, está el Departamento de Informaciones, o sea, básicamente el Departamento de Inteligencia de la provincia de Mendoza. Hay fiscalías, está el cuerpo médico forense, bueno, un montón de usos diversos, ¿no? Nuestra primera idea, digamos, en este trabajo era poder identificar lugares con alto valor testimonial. Nosotros le llamamos a los lugares con alto valor testimonial aquellos lugares que hayan sido mencionados al menos una vez en un testimonio, ¿no? Y que puedan ser identificados o descritos por los sobrevivientes. Como creemos que, en este caso, de todo este edificio, por lo menos que sea recuperado como espacio de memoria aquellos lugares que le llamamos con alto valor testimonial. Algo que, para tener en cuenta, digamos, que todos los secuestrados, al momento de su secuestro, les quitaban la posibilidad de ver, digamos, les sometían a tener un tabique en los ojos, condición que se mantenía a lo largo de todo el secuestro, y esto hace que la ausencia de ese registro visual sea complejo también identificar, bueno, no solo lo más importante, que es quiénes actuaron, quiénes fueron los responsables, quiénes son los represores, sino también es difícil poder identificar, y genera una complejidad, digamos, en lo que es la identificación de los espacios. Y esto también implicó para los sobrevivientes que nos brindan testimonios, digamos,
las descripciones que siempre muchas veces son topográficas o descriptivas de los pisos, bueno, con toda esta complejidad, digamos, con la que nosotros trabajamos. Para esto hicimos un recorrido por el edificio con sobrevivientes, con abogados de la Fiscalía, con integrantes del espacio de memoria y también con colegas de la Universidad de Cuyo, en este caso. El primer lugar que pudimos, uno de los lugares que que registramos, que nos hubiese gustado poder entrar a cada una de las habitaciones del edificio, pero ya les digo, la situación es muy compleja en el D2. Traje también este caso porque siguen peleando por la recuperación de este espacio. Imaginarán, ¿no?, que está el espacio de memoria en un primer piso y debajo está el departamento de inteligencia, o sea, es complejo el lugar. Y bueno, en este caso vimos una habitación de grandes dimensiones, con 4 ventiluces que dan al exterior, dan a un playón, digamos, del departamento de investigaciones, y con una cantidad de objetos disímiles y muchísimas incisiones en los muros que datan de distintas épocas, algunas pudiendo identificarse, digamos, que eran de décadas cercanas, como por ejemplo ahí se ve el 2001, y algunas incisiones, inscripciones que, bueno, también nos llamaron la atención por parecerse a algunas otras que hemos visto en otros centros clandestinos. Básicamente, en este caso, lo que determinamos es que este lugar debía ser relevado en su totalidad y poder investigarse en profundidad. Por otro lado, buscábamos también otra sala de tortura que mencionaban los sobrevivientes, que no era la que les habían dado para recuperarse como espacio de memoria. Este recinto, digamos, que es el que creemos que podría haber funcionado esta otra sala de tortura, se encuentra detrás de un ascensor, pasando por un pequeño pasillo, donde se halla una instalación en desuso de un incinerador. Hay una serie, digamos, de objetos en los espacios que son muy llamativos, digamos, que uno querría poder tener la posibilidad de relevar todo, y en este caso, otra de las cosas que detectamos es que las condiciones, digamos, de preservación material de esos espacios está en riesgo, ¿no? Son lugares con muchísimas filtraciones, pérdidas de caños, es decir, urge que en el caso de haber evidencia material relevante, que se pueda hacer prontamente, porque las condiciones de preservación del edificio estarían atentando contra esas pruebas. En cada una de estas cosas nosotros dejamos recomendaciones. Ya les digo, este trabajo fue un trabajo de 4 días y la idea era simplemente abrir, digamos, el camino para que les compañeros del espacio de memoria pudiesen profundizarlo. También hicimos un contacto con la universidad, por eso dije que estuvo el equipo de Horacio Chavaza acompañándonos en esta recorrida, con la idea de que investigadores locales se involucren, digamos, en lo que es la recuperación de los espacios, y la gente local, digamos, sobre todo los investigadores locales, puedan aportar en lo que es la recuperación de los espacios. Otra parte de nuestro trabajo, después de esta pesquisa, que fue durante un par de horas, de intentar identificar los lugares con alto valor testimonial del edificio, fue un trabajo ya de relevamiento en lo que nosotros le llamamos el lugar con alto valor testimonial. Este ya estaba identificado como las celdas, digamos, donde estuvieron muchos de los sobrevivientes secuestrados, y
Y bueno, en este caso, algo que siempre decimos, es importante poder hacer una planimetría. Si no existen los planos del edificio, hacerlos como en este caso, que los hicimos a mano alzada, del sector que nosotros íbamos a trabajar, para poder identificar cada uno de esos recintos con una numeración que nos permita a todos tener un criterio común de cada relevamiento en dónde estamos trabajando y poderlo documentar y registrar. Esta metodología la implementamos en todos los lugares, o sea, es algo que puede parecer tonto, pero la verdad es que son cositas que son importantes cuando uno hace tantos trabajos en tantos lados, en tantos edificios, y además con tantos compañeros con los cuales se tiene que intercambiar información, y bueno, así que les muestro unos ejemplos que son, por ejemplo, este es el del Atlético, pero van a ver que es la planta del sótano, y también vemos que está toda numerada, es decir, cada uno de estos recintos tiene su propio registro. Lo mismo la planta baja, con su propia numeración, y este es un caso de la Exesma, el edificio de automotores, donde también trabajamos, lo mismo, que se puedan, cada uno de los recintos, un pasillo, un baño, lo que sea, todo que tenga número para poderlo identificar después en cada una de las planillas que se realizan. Bueno, los cateos son análisis destructivos que se realizan mediante métodos químicos o mecánicos para obtener un decapado estratigráfico. Se utilizan para identificar distintas etapas sobre una superficie y la relación que existe entre ellas. En este caso se hizo un cateo sobre uno de los pisos. Los testimonios de los sobrevivientes no recordaban el piso este de mosaico de granitos, y la idea fue pesquisar, digamos, por debajo de ese piso si encontrábamos la descripción que los sobrevivientes mencionaban, y efectivamente logramos constatar la existencia de un nivel de superficie previa al nivel de baldosas, con un acabado sencillo como de contrapiso, que coincidiría con el testimonio de los sobrevivientes. Encontramos muchísimas incisiones en los muros de las celdas. Se hicieron inspecciones oculares de cada uno de estos muros, y todas las marcas que encontrábamos las teníamos por encima, digamos, de 2,10 metros, que es la divisoria entre esas dos líneas de colores, del verde y el amarillo, ¿no? Varias de estas grafías que encontramos tienen fechas del momento en que el lugar funcionó como centro clandestino. El análisis se hizo con luz rasante y a vista alzada. En algunos casos, bueno, acá esto es un trabajo express, o sea, imagínense que en 4 días nosotros intentamos relevar todo lo más que pudimos, pero en estos casos siempre se trabaja después con las imágenes, con filtros, con otras formas de poder documentar que nosotros en este caso no llegamos a hacer. Acá vemos, por ejemplo, incisiones como de conteos. Nosotros siempre decimos que cuando hay conteos nunca sabemos si el conteo tiene que ver con una temporalidad, con el paso de los días, aunque hay algunos testimonios que sí relatan haber podido marcar contando el paso de los días, pero también puede ser el cambio de guardias, los traslados, eufemismo que se utilizaba para la desaparición forzada, o no sabemos. Acá tenemos más inscripciones. Algunas muy legibles, como esta, y que se puede leer ahí en el marco de la puerta. Y como les decía, bueno, encontramos 2 zonas bien diferenciadas en cuanto a la materialidad, la textura, la dureza, la compactación, el color.
El tramo de arriba, el amarillo, es poco compacto y de baja resistencia, y esto es lo que permitió, digamos, que esas inscripciones, digamos, se pudiesen hacer. Por otro lado, en el D, ahí no sé si, yo no los estoy viendo porque tengo la pantalla de ustedes, pero bueno, el D del M2 podría estar señalando la posibilidad de ser una superficie que fue picada y luego rehecha. Es decir, nosotros intentamos investigar también si hubo una modificación de esta arquitectura, y en este caso el análisis microestratigráfico nos podría estar señalando que efectivamente parte de las huellas, incisiones realizadas en esas celdas fueron borradas, hubo un borramiento de esas huellas con un picado y un rehecho, digamos, la superficie desde esos 2,10 metros para abajo, habiéndose conservado solamente, digamos, teniendo hoy la posibilidad solamente de poder observar las que están por encima. Entre las incisiones que se hallaron varios nombres, además de algunas leyendas y fechas, y algunos de ellos, como es el caso de Alicia, María y Rosa, fueron identificadas por la sobreviviente Rosa Gómez, quien estuvo secuestrada 9 meses y dice haberlo escrito ella misma a los 3 nombres. Ella estuvo secuestrada con Alicia Morales y María Luisa Sánchez Sarmiento. Tanto Rosa como Alicia han declarado en los juicios, así que, bueno, en este caso, esta inscripción pudo tener su correlato, su relato concretamente del momento en que se hizo, y de todo el resto, yo ahí simplemente puse un ejemplo nada más, realmente eran muchísimas, pero bueno, pueden estar aportando toda esta información, por ejemplo, personas que no se sabe que estuvieron secuestradas ahí y que a partir de esta investigación se pueda descubrir, o lo mismo lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de la exesma, que una inscripción le sirva a un sobreviviente para saber dónde estuvo secuestrado. Es decir, alguien que no tiene ni idea dónde estuvo secuestrado, pero dejó su marca, de repente, en estos trabajos de relevamiento, puede unirse con ese testimonio y esa persona descubrir, digamos, el lugar donde estuvo secuestrado. También en este caso dejamos una serie de recomendaciones. Ya les digo, el trabajo fue muy express, muy corto, por lo cual el relevamiento concretamente quedó para hacerse casi en su totalidad, y por otro lado seguir investigando esas grafías, esos nombres, y poder cruzarlas con testimonios, ya sea escritos u orales, que le den, digamos, un relato a eso que se pudo encontrar. En este caso, el hallazgo de objetos en este sitio estuvo dado por la presencia de Fernando Rule. Fernando Rule es un sobreviviente que estuvo secuestrado en febrero de 1976. Estuvo después más de 7 años preso, y él tiene la particularidad de haber sido dibujante de este edificio, de este gran edificio. Él, cuando era joven, tenía 20 años, era dibujante y había dibujado el edificio, y de hecho recuerda que una de las cosas que criticaba era el tamaño de las celdas, porque eran muy pequeñas, por fuera de toda normativa, y bueno, después le tocó, en la mala suerte de la vida, estar del lado de adentro, digamos, de la celda. Y al intentar identificar la celda en la que él estuvo durante el secuestro, que recordaba era justo debajo de una claraboya de luz, recordó él un hecho que nunca había recordado, que era que
que cuando es arrojado a la celda, en el momento del secuestro, encuentra en un bolsillo pequeño del pantalón una llave. Y nos cuenta que saca esa llave del bolsillo, él la rompe y la esconde debajo de un banquito que tenía su celda. Bueno, efectivamente, la llave de Fernando fue encontrada. La llave estaba exactamente ahí donde Fernando la dejó hace más de 40 años. Y esto nos sumergió en otra serie de hallazgos que se encontraron debajo de los bancos de las celdas, que creemos que muchos de ellos pertenecen, digamos, también a la época en que fue centro clandestino, y por supuesto, digamos, todavía tienen que buscar, digamos, un relato o un testimonio que den cuenta de ellos. De esta forma, el D2 de Mendoza pasó a conformar su primer colección arqueológica, que, bueno, no lo tenían pensado ni ahí, digamos, de tener una colección arqueológica, pero bueno, fue resultado de estos trabajos de estos días. En este caso es una boleta de apuesta. También para todo lo que es la colección dejamos recomendaciones, profundizar la investigación de los testimonios, reentrevistar a los sobrevivientes, evaluar las factibilidades de desatornillar los bancos, porque tampoco creemos, digamos, que encontramos todo lo que había. Bueno, revisar otros lugares que no teníamos acceso porque no teníamos escalera, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el trabajo ya en sí de la colección, que es necesario inventariarla, hacerle la fotografía, bueno, un buen registro. Para eso también dejamos en el informe que hicimos unas recomendaciones generales para la guarda de esos objetos. Simplemente para cerrar el D2 de Mendoza, me gustaría destacar la importancia que tienen las inspecciones y los reconocimientos en el lugar con las víctimas, porque la materialidad sirve como activador de la memoria. Es decir, en este caso, Fernando no hubiese recordado este hecho sin ponerse como en esa situación de estar ahí, de intentar identificar su celda, y bueno, se generó, digamos, este hallazgo. O sea, que todo lo que tiene que ver con, digamos, poder hacer reconocimientos in situ con las víctimas, creemos que es fundamental, digamos. Como les dije, también en este viaje, digamos, la idea fue implicar a la universidad, y un poco que lo logramos en parte. Así que bueno, ahí, digamos, volvimos, termina lo que quería contar del D2 de Mendoza. Es una experiencia cortita, digamos, acotada, pero que creemos que tuvo resultados muy buenos, digamos, para los compañeros que están promoviendo la apertura del espacio de memoria, ¿no? La otra experiencia que les quiero contar ya es una experiencia más larga en el tiempo de trabajo. Es un trabajo que realizamos en 6 meses, en lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada, que funcionó desde el 76 al 83 como centro clandestino, y donde se estima estuvieron secuestradas alrededor de 5.000 personas. Miles de ellas continúan a la fecha desaparecidas. El predio tiene 17 hectáreas. ¿Se ve mi mouse? Bueno, sería todo el predio, tiene 17 hectáreas y 35 edificios. El edificio principal es el que estamos viendo acá, que sirvió para la reclusión de secuestrados, que es el Casino de Oficiales.
Bueno, en la primavera de 1879 recibimos en la Argentina la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realizó varias inspecciones oculares en edificios que habían sido denunciados como centros clandestinos, y ante la visita de la CID, la Marina se ocupó de trasladar a todos los secuestrados que estaban en el casino de Oficiales a la isla del Delta, a una isla llamada El Silencio. Esta isla se llama así porque era un lugar de retiro espiritual cedido por el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, cedido a la Marina por el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires. Junto con una campaña de desprestigio a la comisión, la Junta Militar también se encargó de maquillar de alguna forma la ESMA y realizó distintas modificaciones en el edificio para que el lugar no coincidiese en estas inspecciones que se iban a hacer con lo descrito en las denuncias de los sobrevivientes. Y entre estas modificaciones que se realizaron, se extrajo un ascensor que era estructural del edificio, que pasaba desde la planta baja hasta el tercer piso, y si bien esto estaba mencionado en los testimonios de los sobrevivientes, como acá falta el ascensor, y no había, era difícil verlo materialmente de que ahí había habido un ascensor, porque realmente está muy bien hecha la obra de refacción, y por una situación fortuita, durante tareas de conservación en el área del sótano, se pasó una mano por un agujero que había y se sacó con una cámara de fotos imágenes, y se pudo ver en esas fotos que detrás de esa pared, la cual solamente tenía un huequito, estaban los resortes del ascensor, que es el sistema de frenado de este ascensor. Entonces, en este caso se le pidió al juzgado federal número 12, a cargo del juez Sergio Torres, poder hacer una liberación en una de esas paredes, poder hacer un hueco para poder acceder a ese recinto. Y este es el hueco que se hizo, digamos, y a partir de este hueco, digamos, que fueron realizados todos los trabajos que ahora voy a mencionar. El hueco ese estaba relleno con más de 50 centímetros de escombros y objetos, por lo cual se llevó adelante una excavación tradicional, una excavación arqueológica, teniendo en cuenta la estratigrafía de cómo se fue conformando ese yacimiento, ¿no? Bueno, acá vemos algunos hallazgos en contexto estratigráfico, todo fue documentado, y recalco acá algo que es el trabajo interdisciplinario. Nosotros en Sitios de Memoria trabajamos arqueólogos y conservadores especialistas en conservación, y la verdad es que es un aprendizaje enorme el del trabajo con compañeros especialistas en conservación, porque todo lo que es la manipulación, el traslado y la conservación de los objetos es fundamental, el aporte que tiene esta otra disciplina en el marco de trabajos arqueológicos, ¿no? También se hizo el cernido de todo el material, todo fue pasado por Sananda. De hecho se hicieron muchos hallazgos de objetos menores en Saranda. Y por otro lado, toda la excavación fue documentada mediante fotogrametría, para lo cual montamos este sistema de rieles que ustedes pueden ver ahí. Era un sistema que nos permitía ir pudiendo sacar fotos a la misma altura y a la misma distancia, fotos consecutivas,
Y bueno, esto nos permitió poder tener una documentación fotogramétrica de toda la excavación en cada uno de los estratos que fuimos sacando, ¿no? Yo simplemente les muestro acá algunos ejemplos, pero la realidad es que lo hicimos con todo, con cada uno de los estratos. Todo el material constructivo, que era un montón, muchísimo material constructivo que nosotros habíamos ido sacando por unidades estratigráficas, lo dispusimos en un playón de estacionamiento del Casino de Oficiales por cada una de las unidades estratigráficas. De hecho, acá se ven tiza, UE1, UE2. Bueno, así lo fuimos disponiendo por unidades estratigráficas y por tipo de material. ¿Por qué hicimos esto que parece un poco delirante, ¿no? O lúdico, parece en realidad? Nosotros hacemos una arqueología que es particular, en tanto y en cuanto yo sabía, digamos, que todo este material que estábamos sacando, así como iba a bolsas con sus rótulos y todo, muy probablemente no fuese abierto nunca más y no fuese estudiado, digamos, como que tal vez es una arqueología muchas veces más relacionada a la gestión, y para mí era importante que esto quedase registrado en una imagen, y que si alguien quisiese investigarlo, tuviese una imagen fotogramétrica de cada uno de estos materiales. Lo mismo porque iba a estar en una sala de guarda de la que no éramos responsables, y bueno, creíamos que la mayor documentación que pudiésemos hacer de este material era lo mejor. Por otro lado, el material ahí todavía no estaba todo exhibido, pero estuvo durante más de 2 meses y medio, y eso permitió a los visitantes que llegan hasta el casino ver ese trabajo. A lo largo de 2 meses y pico pasaron, yo no quiero mentir en número, pero cientos, tal vez miles de visitantes pudieron ver el trabajo de arqueología que se estaba haciendo. Bueno, eso también, cuando hacemos trabajos, poder tener esta pata de transmisión y de difusión con les visitantes, y poder comunicar ese trabajo también en el momento en que se está haciendo. La imagen final, que es hermosa, realmente nunca la puedo mostrar, pesa muchísimo, y bueno, nunca puede ser exhibida porque realmente, bueno, no sabría cómo hacer para que se pueda ver. Por otro lado, todo lo que fue recuperado fue llevado a gabinete, fue inventariado, y bueno, la parte de la investigación todavía resta. Actualmente los materiales están en el área de la Reserva Técnica del Atlético, los pedimos el año pasado para poderle hacer lo que es la fotografía y bueno, poder proceder a lo que es la investigación. En este caso, también trabajamos con el uso de técnicas no invasivas, es decir, técnicas que nos permitan aportar información sobre el edificio, pero sin intervenir en la materialidad. Concretamente, pasamos georradar y termografía infrarroja. El georradar se lo pedimos al equipo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un equipo coordinado por una colega, Bárbara Pasic, y estos aparatos básicamente emiten a través de una antena ondas electromagnéticas, y se recibe un rebote, y cada material, digamos, tiene sus propias particularidades y genera distintos rebotes según el material que sea. La lectura de estos radiogramas no es sencilla, son como los electrocardiogramas de alguna forma, hay que aprender el lenguaje, digamos, en el que están escritos para entenderlo, pero créanme que el resultado que tuvimos fue absolutamente exitoso, y se pudo documentar con esta técnica que por donde pasaba el foso del ascensor, el georradar detecta anomalías con respecto al resto de los pisos.
Es decir, no tienen, si bien hoy uno ve las imágenes y es perfecto, o sea, los pisos son exactamente iguales y no hay ni una marquita que diferencie de donde estuvo el foso de donde no. Sin embargo, el georradar sí lo pudo detectar. El caso de la termografía infrarroja, que es otra de las técnicas no invasivas, bueno, este trabajo lo hicimos con el aporte de compañeros de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Venimos trabajando con ellos en otros planes de trabajo también. La termografía infrarroja lo que permite es captar la capacidad de radiación infrarroja que emiten los materiales. Es decir, como ustedes saben, bueno, para no adelantar, como ustedes saben, por ejemplo, uno toca la madera y tiene una temperatura, toca el teclado que es de plástico y tiene otra temperatura. Bueno, lo que la cámara capta es la temperatura que emiten esos materiales. Y supongamos en una pared, digamos, donde hubo una abertura, después se cerró esa abertura y después se hace todo un estucado que lo tapa todo y uno a simple vista no lo puede ver, la cámara termográfica lo va a poder ver porque donde estuvo esa abertura va a emitir otra temperatura diferente a la pared, porque muy probablemente no sean los mismos materiales y sea imposible que emitan por ende la misma temperatura. En este caso, lo mismo, también la técnica fue súper exitosa para poder documentar estas modificaciones. Nosotros todo esto lo hacíamos pensando en que en la futura musealización del sitio, todavía no se había hecho cuando hicimos este trabajo, estaba pronto a hacerse, bueno, que toda esta información pudiese estar musealizada y que se pudiese contar. Todavía eso no ha pasado, pero no descartamos ni perdemos la esperanza de que todavía sea tomado. De hecho, bueno, invité a los compañeros del casino y a Alejandra Naftal para que viese esto, que ya tiene conocimiento, pero bueno, hoy lo iba a ver más en amplio para ver si realmente puede ser incorporado, ¿no? Perdonen, acá si ven el detalle, ahí ven que no es imposible percibir diferencias en el piso. Realmente está muy bien hecha la modificación. Bueno, hicimos muchas cosas en este caso, porque bueno, ya les digo, fueron 6 meses, pero entre parte de los recorridos que hicimos por el bajo casino, o sea, por debajo de la planta baja hay como un bajo recorrido, encontramos que muchísimos de los escombros de las modificaciones que se hicieron para la visita de la CID no fueron sacados, es decir, en este caso se rompió la losa de la planta baja y todo lo que fue la modificación de lo que hoy son los baños que están a la derecha entrando al museo de sitio del Casino de Oficiales, esos baños cuando fueron remodelados, todos esos escombros no fueron sacados del edificio. Nosotros creemos que esto, bueno, hay que seguirlo investigando, pero puede ser uno de los datos también que estaban queriendo encubrir, digamos, esas modificaciones. Digamos, no fue algo que para la afuera, si uno tal vez pasaba por la vereda, podía ver volquetes con escombros, porque realmente los escombros fueron vertidos en distintos lugares del edificio, dentro del edificio. Es decir, no solo en el foso del ascensor, sino que en el bajo recorrido fueron tirados todos los escombros y entre ellos, al igual que en el foso del ascensor, con muchísimos objetos de la época, ¿no? Más volcadas de escombros en otros sectores del bajo recorrido. Nosotros creemos que en este edificio hay mucho todavía por analizarse. Nuestra presunción desde la arqueología es que, por ejemplo, parte de los escombros
se encuentran rellenando los pisos actuales, y por eso las diferencias existentes en los niveles, en aquellos espacios dentro del edificio que tuvieron mayor implicancia. Por ejemplo, el tercer piso, que es uno de los espacios que tuvo mayor implicancia, es el que estamos pudiendo ver que tiene mayores diferencias en los pisos, mayores diferencias de altitud, ¿no? Un ejemplo que tenemos acá abajo, estas tres imágenes que se pueden ver, es el caso del ex Olimpo. Ahí se detectó en la sala incomunicados, el piso no coincidía con los testimonios de los sobrevivientes que hablaban de un parquet, y bueno, se hizo un pequeño cateo en el cual se descubrió que esa área de incomunicados está rellena con escombros 15 centímetros. Es decir, el piso actual está 15 centímetros arriba del piso original. Y nuestra presunción es que en este caso, tanto en este caso del Olimpo como en el caso de la EXMA, si nosotros pudiésemos analizar esos escombros, probablemente nos estaríamos encontrando con parte de la infraestructura que se intentó encubrir, que se demolió y que se escondió. En el caso del Olimpo, lo que todo el sector de celdas que estaba por fuera de esta sala, que está demolido actualmente, es algo que uno no lo puede ver, simplemente se han hecho unos cateos que marcan dónde estaban enclavadas las paredes, los tabiques, los desagües de los baños, pero todos esos muros hoy inexistentes probablemente estén contenidos en parte en pisos como este. Y lo mismo, esto es el sótano del casino de Oficiales. La verdad es que también nos quedó pendiente poder hacer un cateo para comprobar la existencia o no de un piso por debajo y poder analizar esos materiales para ver si efectivamente comprueban lo que nosotros estamos pensando de cómo sería. Por último, una imagen del predio de la ex-ESMA. Nosotros trabajamos para todo lo que es el análisis de los edificios con fotografías aéreas, con imágenes satelitales, con planos de la época, con fotos del entorno, con los testimonios de los sobrevivientes, por supuesto, con las fichas de catastro, o sea, la documentación de esa parcela o ese edificio, cuáles fueron los dueños, los usos que tuvo. Y en este caso, las fotografías aéreas del predio de la ex-ESMA presentan alteraciones o faltantes. Y bueno, acá simplemente decir que muchas veces la ausencia de información es información en sí misma también. Es decir. Bueno, por último, contarles el caso del Atlético, o una experiencia concreta en el Atlético. El Atlético funcionó, según los testimonios de los sobrevivientes, como centro clandestino durante el año 77. Se estima que estuvieron secuestrados en este lugar entre 1.200 y 1.500 personas. Era un gran edificio de aprovisionamiento y talleres de la Policía Federal y estaba a cargo del primer cuerpo del Ejército. El lugar fue demolido para construir la autopista 25 de Mayo y los restos del Atlético quedaron soterrados. Los y las secuestradas que estaban acá fueron llevados a otro centro clandestino, al Banco, y hay testimonios que relatan que con parte de la infraestructura del Atlético fue montado el centro clandestino El Olimpo. En el año 2002 comienza la recuperación arqueológica del sitio, y habiéndose excavado menos del 10%, se encontraron más de 1.000 objetos, muchos de ellos que se pueden interrelacionar con testimonios de los sobrevivientes, y en otros casos, otros objetos han aportado información novedosa
que no fue aportada por el testimonio de los sobrevivientes. Concretamente del Atlético, lo que les quería contar es una excavación que hicimos el año pasado en función de recuperar la entrada vehicular, este lugar que estamos viendo acá. Para nosotros este espacio también es un espacio con alto valor testimonial, ya que todos los secuestrados fueron ingresados por este lugar y egresados, tanto aquellos compañeros que están desaparecidos como los sobrevivientes. Nuestra presunción es que debajo de todos estos pisos, debajo de toda esta plaza, digamos, que estaba montada, íbamos a encontrar la entrada de acceso de autos. Teníamos la idea de que iba a estar en buenas condiciones de preservación, y con ese horizonte es que se llevó el año pasado adelante una excavación. Para esto nosotros utilizamos lo que es el análisis estratigráfico o arqueológico de las construcciones históricas. Realizamos fichas identificando cada uno de los estratos, las relaciones físicas de cada uno de estos estratos, y las identificación de las actividades que dieron origen a cada uno de ellos. Concebimos a los edificios escritos en el tiempo, en el espacio, y pasible de leerse o interpretarse, en este caso con esta metodología, ¿no? Cada acción de construcción, acondicionamiento, reforma, demolición, todo deja una serie de huellas expresadas en relaciones físicas, entre estratos, que puede ser una seadosa a otra, una rellena o es rellenada, corta o es cortada, o simplemente se superpone o es superpuesta. En función de estas identificación de unidades y de relaciones físicas se arman diagramas de Harris. Bueno, acá aprovecho para contar que nosotros esta metodología que acabo de contar se la transmitimos a estudiantes de arqueología. Hace 5 años hacemos prácticas profesionales con estudiantes de la UBA, específicamente con estudiantes de la materia de Arqueología Argentina a cargo de Vivian Jason. Y bueno, este año es un año particular, era el 5.º año, y bueno, lamentablemente las prácticas no las pudimos hacer, tuvimos un encuentro sincrónico mediante Zoom, pero bueno, la idea es continuarlas y profundizarlas porque, bueno, creemos que son metodologías que son importantes, que los estudiantes se apropien y puedan también llevarlas a cabo, tanto en estos lugares como en otros planes de trabajo que puedan tener en sus carreras, ¿no? Acá decir que el análisis estratigráfico en estos casos es fundamental, ya que nosotros trabajamos, por ejemplo, en esto con grandes máquinas, donde se deben demoler estratos que se superpusieron al que es de interés nuestro, pero a su vez, por debajo del que es de interés nuestro, hay otros estratos. Entonces, es necesario identificar cuál es el estrato que es de interés nuestro, porque uno puede pasarse de largo, o sea, podría estar en algún caso demoliendo algo que es justamente lo que presenta interés. Entonces, es fundamental, o sea, este trabajo es fundamental. Una vez que se tiene todo el diagrama de relaciones físicas entre estratos, se lo periodiza en función de las actividades que pudieron ser identificadas, y de esta forma se identifican cuáles son nuestros estratos de interés. Por ejemplo, acá esto celeste que estamos viendo era una zapata, la identificamos como una zapata construida para la construcción de la autopista, tal vez para tener una grúa o, digamos, era una gran losa de hormigón que costó muchísimo poder demolerla, y esta losa de hormigón fue cortada en otra época posterior por esta rampa que tenía que ver ya así con la plaza que estuvimos viendo las fotos, ¿no?
Pero esto que ahora nos parece evidente, cuando empezamos a trabajar no era ni tan evidente, ni tan claro, ni tan preciso. Acá, por ejemplo, esto que se ve en rosa, como en un rosita, esta es la entrada vehicular, esta es la zapata de las que yo les hablaba, esta es la rampa de acceso a esa plaza, tienen todos distintos colores porque corresponden a actividades diferentes, y en este caso, este es otro piso que está por debajo de la entrada vehicular. Es decir, que si nosotros no hubiésemos hecho toda esta interpretación, bien podríamos haber llegado a este, o tal vez debajo de este hay algo más, pero haber nosotros mismos haber eliminado, digamos, aquello que nos interesaba, ¿no? Bueno, acá lo tenemos a Miguel, justo encontré fotos de él, pero siempre los sobrevivientes y familiares nos acompañan en estos procesos de excavación, siempre vienen de visita, siempre están interesados para ver cómo avanzan los trabajos. Acá podemos ver algunas fotos de ese solado que descubrimos. Lamentablemente, con esto de la pandemia no tenemos accesos a la red de información del Ministerio, donde tenemos todas las imágenes. No encontré una imagen con toda la excavación ya hecha, con todo el piso, pero la verdad es que tiene muy buena preservación y se pudo encontrar casi en su totalidad. Por último, decir que todas estas evidencias materiales son importantes para el juzgado, en nuestro caso es el Juzgado Federal número 3, a cargo del doctor Daniel Rafecas, y que él sucesivas veces viene al sitio a hacer inspecciones oculares. Estas son imágenes de una de estas inspecciones donde efectivamente le estamos contando parte de este trabajo que yo acabo de contar, y esto queda en constancia de un acta de inspección judicial y queda volcado a la causa. También estas visitas, nuevamente, son acompañadas no solo por los funcionarios que hoy son responsables de estas políticas públicas, sino también de sobrevivientes y familiares. Y bueno, que la imagen de todos les y las compañeras del Atlético sirva en homenaje a todos los y las compañeras desaparecidos de todo el continente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Espectacular. Bueno, una verdadera clase. No sé, Claudia, si tenías alguna pregunta, yo tenía una para... Dale, y ustedes pueden ir poniendo en el chat y se las pasamos a Laura, así no tenemos tanto eco. Perfecto. No, en realidad había algunas cuestiones que vos mencionabas y que tienen que ver precisamente con el eje del ciclo, que es, bueno, la relación, ¿no es cierto?, de nuestras profesiones, de nuestra especialización en un marco judicial o jurídico, y que, bueno, por el equipo de trabajo que tienen, entiendo que hay varias cuestiones que ya asumen, ¿no es cierto?, que ya tienen prácticas, ¿no es cierto?, incorporadas, que tienen que ver con lo que son presentaciones en el marco de la justicia. Quería preguntarte cómo habían tramitado esas prácticas, cómo las habían incorporado, si había sido, digamos, a través del ensayo y error, si había sido, digamos, cuáles eran, ¿no es cierto? Porque, bueno, lo que estuvimos viendo también es que muchas veces en el caso de la antropología social, los problemas o los dilemas frente a las presentaciones judiciales son otros. Muchas veces la arqueología tiene como un cariz un poco más, entre comillas, científico, pero así todo seguramente haya cuestiones que son específicas de estas presentaciones judiciales jurídicas, ¿no? Eso como para empezar. No sé, Claudia, si querés hacer alguna antes de... Igual tengo mala memoria, así que si querés vamos por parte.
Por partes, por partes. No, creo que lo nuestro tiene que ver, digamos, con la experiencia directamente, y algo que siempre transmitimos a los estudiantes es que no hay una metodología de abordaje que sirva para todos los sitios, que cada lugar tiene su problemática, cada trabajo tiene sus particularidades, y por ejemplo, en lo que respecta a las técnicas de relevamiento, yo conté las que fueron exitosas, es decir, por ejemplo, en lo que fue el Casino de Oficiales, la termografía infrarroja y el georradar, con resultados brillantes en ambos casos, pero la realidad es que lo hemos aplicado, la termografía infrarroja, por ejemplo, para intentar detectar marcas del enfrentamiento que hubo en automotores Orletti, no sirvió para nada, y en ese caso, en ese plan de trabajo, sirvió un aparatito muy económico, que es un detector de metales chino, que nos fue súper útil. Entonces, bueno, con respecto a las técnicas, uno va aprendiendo que una técnica puede ser muy útil en un caso y totalmente obsoleta en otro, digamos. No apegarse a eso y sí ser creativo y buscar qué es lo que estamos queriendo responder, ¿no? Con qué metodología vamos a poder dar respuesta a lo que estamos queriendo hacer. No sé si con eso te respondí. Bueno, Laura, tenés muchas felicitaciones de Verónica y agradecimientos de Aurora, de Silvia. Tenés un comentario de Iñaki que dice que la termografía infrarroja no se puede usar en el ex-Orletti, donde la parte habitacional hay papel tapiz en las paredes. Se cree que puede haber encriptaciones secuestradas, ¿no? Así que también felicita a Teresita. Yo estaba pensando un poco lo que nos pasó también en otras presentaciones, es que a veces nuestros vocabularios, ¿no? Disciplinares no dialogan demasiado bien, ¿no? Con los testimonios en juicio, digamos, esa idea de verdad jurídica o lo que es evidencia empírica en juicio no necesariamente coincide con lo que nosotros entendemos como evidencia empírica de procesos, ¿no? ¿Tendrás algún ejemplo? Siempre aprendemos tanto de lo que va bien como de lo que va mal, de éxitos y de fracasos, de qué esperarían los juzgados, ¿no? De este tipo de trabajos como evidencia que les pueda ser útil. La verdad, no lo sé. Me sigue llamando la atención, digamos, muchas veces cómo es volcada o no la información que generamos en estas causas, y creo que todos estamos haciendo camino al andar, digamos, sobre todo con lo que son las causas de delito de lesa humanidad. Digo, haciendo camino al andar los fiscales, los jueces, y bueno, y también nosotros, los arqueólogos, y cada una de las personas que participan aportando información. Creo que hay algo como más de la cocina, es decir, como de insistir a los fiscales que lleven, digamos, a la instancia oral determinadas experiencias, que llamen como testigos, pero es algo que no sucede solo. Me parece que como los juicios en sí, digamos, se motorizan porque hay compañeros detrás que están peleando para que eso pase y que se insiste. Creo que nuestro trabajo y el lugar que ocupe, digamos, en esas instancias, sobre todo en la instancia oral, tiene que ver con lo que insistamos para poder ser partícipes. Las cosas no acontecen solas, digamos. Sí, tal cual. Y ahí hay que generar diálogos, ¿no? Depende si lo pide un juez, si lo pide, en este caso seguramente la fiscalía, pero qué es lo que nosotros podemos dar y qué es lo que ellos podrían interesarse, ¿no? En realidad yo metí la pata porque lo de Iñaki era una pregunta, no era una afirmación. Yo lo entendí como una afirmación, ¿no? Acerca de la termografía infrarroja. Si se podría usar, entonces sería en el Orletti o no. No, la termografía no serviría para identificar inscripciones debajo de un papel tapiz, como el caso de Orletti, porque no hay una materialidad distinta que esté emitiendo otra temperatura, es decir, en una inscripción no hay una materialidad en sí misma.
Estuvimos analizando, en el caso de Orleti, otras técnicas que tiene el INTI y la CENEA que podrían llegar a servir, pero bueno, no se han llegado a aplicar hasta ahora. Yo tenía una pregunta en relación a esto que venían diciendo en relación a las técnicas, etcétera, y a las preguntas, como vos decías, esto de cómo llega, digamos, a la fiscalía, etcétera. ¿Cómo llegan las preguntas? ¿O ustedes hacen las sugerencias respecto de lo que se podría encontrar? Digamos, ¿cuál es esa relación, ¿no es cierto?, que se entabla? Porque habitualmente en las pericias se pide algo, esto que vos comentabas, ¿no? Se solicita algo y bueno, a veces no necesariamente quien hace esa solicitud sabe qué es lo que podría eventualmente encontrar. O cuáles son las técnicas o la imaginación arqueológica, digamos, hasta dónde podría llegar para dar cuenta de ciertas materialidades. ¿Cómo hacen ese proceso? Entiendo que además en los juicios de lesa hay una relación en particular, ¿no es cierto?, con los juzgados, etcétera. ¿Cuál es tu experiencia? Súper diversa, porque cada juzgado tiene su forma de trabajar y también su relación y su vínculo con los sitios y con los equipos y por ejemplo, nos ha pasado en Famaillá, en Tucumán, que la Fiscalía no nos quería dejar ingresar a trabajar porque tenía pedido una medida de un trabajo del EAF. Y bueno, tuvimos que darnos todo un trabajo de enseñarle a la Fiscalía de que nuestro trabajo era mucho más amplio, que tenía que ver con poder identificar las transformaciones del centro clandestino y las huellas del paso de los secuestrados por ahí, y que podían surgir otra información, y no tenía que ver en sí con la búsqueda de restos humanos. Como si sos arqueólogo, ya está, ¿entendés? Nosotros ya pedimos estos. Bueno, no estamos haciendo el mismo trabajo, no hacemos el mismo trabajo, no aportamos la misma información y no son excluyentes. De hecho, efectivamente, el EAF entró, hizo su medida concretamente donde se la estaba pidiendo el juzgado, en función de buscar restos humanos, y nosotros hicimos nuestro trabajo mucho más amplio, porque muchas veces nuestro trabajo también tiene que ver con aportar información para las puestas en valor. En el caso de Escuelita se iba a hacer todo un gran proyecto de puesta en valor, para lo cual desde la arquitectura se estaba pensando en tirar muros, construir muros, digo, bueno, ahí hay que identificar qué hay que intervenir, cómo se puede intervenir, qué sí, qué no, entonces bueno, aprovecho para contar que ahí en Escuelita logramos sí una relación estable con investigadores locales. Personalmente mi trabajo, además de la parte arqueológica, fue de gestión en el caso de Escuelita, y logramos que Escuelita de Famaillá firme un convenio con el LIGIAT, y nosotros iniciamos ese trabajo con el LIGIAT en Escuelita, pero actualmente está el LIGIAT, lo cual para nosotros es maravilloso, porque no es real que 2 arqueólogas de la Secretaría de Derechos Humanos van a viajar por toda la Argentina y van a poder aportar, no es real. Por eso, y es importante que las universidades se impliquen con los espacios de memoria, y es importante que los investigadores locales estén implicados. Entonces, bueno, en ese caso de Escuelita salió bien. Claudia, tenés el mic cerrado. Sí. No quería hacer eco. Teresita resalta, ¿no?, la importancia del trabajo interdisciplinar, en este caso con colegas de la Comisión Nacional de Energía Atómica o el INTI, u otros espacios también, imagino. Y Marcos Urbil, además de agradecer, hace la pregunta de cómo se gestiona la preservación de la prueba cuando el objeto es un edificio que continúa siendo utilizado, ¿no?, como el D2, por ejemplo, o el Atlético en relación a las nuevas obras de la autopista. No, los sitios están en peligro, digamos, las evidencias están en peligro, hasta en las situaciones en las que, como en el caso del Atlético, tiene una larga historia de lucha, tiene una cantidad de normativas patrimoniales enorme, tiene una orden de no innovar, y sin embargo tiene que haber un conjunto de gente, tanto desde el Estado como me incluyo yo, desde el marco de las políticas públicas,
como desde la sociedad civil para defenderlo. Es decir, no hay per se, en más, aún teniendo una orden de no innovar, un lugar lo pueden demoler, lo pueden modificar, lo pueden transformar, y tenemos ejemplos muchos. Así que realmente la preservación de la evidencia depende básicamente casi de los actores implicados en esos edificios. Y con respecto a las colecciones que surgen, bueno, no sé, nosotros desde la dirección de sitios, ya les digo, estamos trabajando con compañeros conservadores, entonces, bueno, hay mucha formación en lo que es la preservación de evidencias, pero me ha tocado trabajar en causas actuales donde, digo, el cuerpo de las fuerzas o los cuerpos de investigaciones científicas, digo, la forma del tratamiento que tienen de mantener las evidencias es cuestionable, digamos, ¿no? Como creo que hay un camino muy grande por hacerse todavía. ¿Va? La pregunta de Silvia, vos. Me estaba escuchando. Dice, ¿cómo lograron financiar, Silvia, cómo lograron financiar las prospecciones arqueológicas? Y muchas gracias por el trabajo, dice también. Todo a pedido de notas y colaboraciones entre organismos públicos. O sea, tanto lo del georradar como lo de la termografía infrarroja son colaboraciones sin haber estado pagadas. Es decir, en el caso de la termografía es la CNEA que por voluntad colabora con la Dirección Nacional de Sitios, y en el caso del georradar, bueno, fue la ciudad, digamos, que colaboró en el marco de estas investigaciones. Y ahí nuevamente, o sea, creo que el mundo se conforma de personas y tiene que ver con la relación que uno va estableciendo con colegas y cómo va involucrando, no sé, en el caso de estos dos equipos, están súper involucrados en el trabajo que hacemos y sabemos que los podemos convocar a cualquier instancia que van a venir. En el caso del gobierno de la ciudad, de este área específica de este trabajo, ellos tienen otras tecnologías que hemos utilizado en el caso del Atlético, como es el LIDAR. ¿Qué más utilizamos? Bueno, drones, bueno, pero siempre son en el marco de colaboraciones. Yo estaba pensando comparativamente, es muy interesante porque en general hasta ahora el tipo de experiencias que habíamos compartido, incluso las que tenemos aquí en la Universidad de Río Negro, nos demandan las defensorías, raramente las fiscalías, ¿no? Esa es una posición completamente inversa. Yo te preguntaba qué te demandaban los jueces y los fiscales, pero también te preguntaría quienes han sido víctimas, quienes han sido secuestrados, qué expectativas tienen del trabajo, además de construir lugares de memoria, ¿no? Espacios de memoria. Digamos, ahí encuentran ustedes una vinculación porque sería un paralelo, ¿no? En nuestro caso generalmente nos piden quienes están siendo acusados que hagamos el peritaje, ¿no? Me gustaría saber sí. qué significa para las víctimas, ¿no? En términos judiciales. Es difícil que yo es difícil responder acá cuando hay muchos compañeros acá presentes, tanto víctimas como familiares, pero es muy diverso. O sea, lo concreto es que hay un pacto de silencio y una no información, es decir, uno lo que puede querer saber es si su familiar estuvo o no secuestrado en ese lugar, uno puede querer recuperar el lugar donde estuvo muchísimos días en aislamiento, uno puede querer recuperar, digamos, es una diversidad, no sé, a lo largo de los años se me vienen distintas situaciones. Por ejemplo, me acuerdo de un sobreviviente que lo llevamos a ver el sitio, era la primera vez que visitaba y todo, estaba súper conmovido, pero él lo único que le importaba, y al día de hoy lo único que le importa es saber las medidas, metros, medidas de la habitación donde él estuvo secuestrado. Y eso está bajo tierra, es decir, que en el sitio no podía verlo, no le interesaba, es decir, el sitio pasó a no interesarle porque no se podía ver. Y finalmente su ansia, digamos, se sanó viendo los planos que tenemos del edificio y en distintas oportunidades tuve que enviarle los planos con las medidas, con distintos grafiquitos, porque a él está obsesionado con las medidas de la habitación donde estuvo secuestrado. Entonces cada uno, digo,
quiere recuperar historias diferentes y informaciones diferentes. O sea, no es lo mismo tampoco para un sobreviviente que para un familiar. Recién veía el caso de Silvia, que está acá presente. Su mamá pudo en una inspección ocular identificar, por ejemplo, unas medias que ella identifica que son de su hija. Entonces, en este caso, bueno, todo lo que es la recuperación de la ropa, del pañol, en el caso del Atlético, y bueno, abre también un camino que es para muchos familiares poder, tal vez entre esas prendas, identificar la de sus seres queridos. Es que realmente creo que la arqueología tiene un potencial muy grande, que ni siquiera muchas veces sabemos cuál es todo ese potencial, y que muchas veces de hecho nos sorprendemos nosotros mismos de lo que generamos. También, no sé, estaba Tere por ahí, que es una compañera, que pudo ser querellante en el juicio ABO por la desaparición de su compañero gracias a la investigación de un objeto hallado en el Atlético. Y bueno, la verdad es que nosotros no sabíamos que podíamos llegar a eso. O sea, hoy yo puedo decirlo, bueno, a partir de la investigación de un objeto y de toda la información que brindamos y que le aportamos al juzgado, el juez la dejó a esta familiar ser querellante. Claro. Hubiese sido imposible que lo hubiese anticipado, digamos. Ahora lo sabemos porque pasó. Es decir, o el caso que siempre contamos en las visitas, digamos, de uno de los hallazgos, que es una pelota de ping-pong. Hay un sobreviviente que nos visita en el 2010, que él se exilió en Israel y sigue viviendo todavía en Israel. No sabía que los represores jugaban al ping-pong, pero sí tenía en su registro el sonido del juego del ping-pong. Pero siempre había pensado que eso había sido una grabación, como otras grabaciones que les ponían en el centro clandestino, con marchas alemanas o discursos de Hitler u otras. Y cuando él vio la pelotita de ping-pong, que se emocionó profundamente, y supo, la verdad, que era que jugaban al ping-pong efectivamente, y vio el plano hecho por algunos sobrevivientes con el dibujo de la mesa de ping-pong, bueno, él nos cuenta tiempo después, 4 años después, que le permitió a partir de ese día a él que se le silenciase ese sonido de juego de ping-pong que le seguía sonando hasta el día que vio la pelotita. Y después lo testimonió en el juicio, le pedimos por favor que entre todo su relato pudiese contar esto, porque para nosotros era importante que quedase documentado en la instancia oral, y ahí amplió que a partir de ese día pudo dormir con la luz apagada. Entonces, no sé, realmente sorprende a veces el potencial que puede tener la investigación material, y bueno, nos sorprende a quienes lo estamos haciendo, así que no sé cuál es el límite, digamos, y hasta dónde se llega. Sí, como dice Teresita, la profundidad del aporte es inmensa y seguramente para distintas personas en distintos momentos de sus vidas y para toda la sociedad, ¿no? Que quede después documentado esto es fundamental. Así que bueno. Bueno, sí, creo que los agradecimientos sobre la profundidad del aporte que muchos siguen comentando. Y bueno, nosotras te queríamos en particular agradecer por este desafío, porque bueno, lo cierto es que las experiencias en el campo judicial, ya sea directamente haciendo pericias o colaborando en las causas, a través de nuestras disciplinas, si bien la arqueología tiene como un recorrido un poco más extenso en ese sentido, pero más ligado quizá al patrimonio, vos sabrás más al respecto. El lugar, ¿no es cierto?, de las y los antropólogos es bastante novedoso, y bueno, la verdad es que la difusión que has hecho fue muy didáctica, profunda y bueno, muy relevante para nosotras. Muchas gracias. Bueno, y agradecemos a todos. La charla va a quedar posteada, ¿verdad?
para que la podamos difundir y quien no pudo estar hoy la pueda también ver si quiere. Así que gracias a todos y todas por acompañarnos. Y bueno, ya damos por cerrado este ciclo, estando tan cerca del fin de año. Así que les quiero agradecer también a ustedes, a la universidad, especialmente a Marcia, que me planteó este desafío, a todos los compañeros y compañeras patagónicos, que tengo muchos amigues por ahí, tanto en la cordillera como en la costa, y también agradecer a mis compañeras de trabajo, especialmente a Silvina Durán y Valeria Contiza, pero bueno, a todos los compañeros con los que hemos desarrollado estos trabajos, y por supuesto a todos los familiares y sobrevivientes que son nuestro faro para seguir profundizando todas estas líneas. Así que muchas gracias. bueno, gracias a todos entonces, de nuevo de nuestra parte, y hasta pronto.